Bien, primero que todo, es que para hablar de la patria hay que quitarse el sombrero, realmente. Quiero agradecer a quienes tuvieron la iniciativa de darme el honor de llevar la palabra en este acto sencillo pero significativo. Felicitar al señor director del Centro Regional Universitario de Azuero y su equipo por este acto que conmemora el mes de la patria, pero que además hace honor y reconocimiento a un grupo de docentes que dieron su vida, su esfuerzo y sus conocimientos para forjar jóvenes estudiantes de la península de Azuero. Colegas, profesores, estudiantes, administrativos, público que hoy asiste a este magno recinto educativo. Este mes conmemoramos 204 años de nuestra independencia de Panamá de España, aunque como cosa curiosa, hace algún tiempo le escuché decir en su defensa a un historiador español en su confrontación con el expresidente de México, quien exigía perdón por los desmanes de la conquista, y abro comillas, ustedes ni eran México y nosotros tampoco éramos España, sino el Reino de Castilla. De igual manera, conmemoramos con orgullo el aniversario 122 de nuestra independencia de Colombia, a la que algunos insisten llamar, a mi juicio, de forma equivocada, separación, y con lógica lo afirmo, porque en el propio documento formal de respaldo al acto, en su título señala claramente Acta de Independencia de Panamá de Colombia. Pero no hemos venido aquí a dilucidar controversias sobre expresiones semánticas, sino a hablar de lo que fuimos, somos y si aspiramos ser como nación, como república y como Estado. A finales del siglo XV, la necesidad europea de reencontrar una ruta que los reconectara con el Oriente a modo de suplir la ruta de las especias bloqueada por los turcos, el almirante Cristóbal Colón, financiado por la corona española, emprende la más aventurera y arriesgada empresa de conquista jamás imaginada, porque estaba basada en débiles planteamientos de pensadores griegos sobre la redondez de la tierra, con serios errores de cálculos matemáticos y náuticos. Su intuición de marino lo lleva por casualidad a descubrir América en su parte meridional, porque estudios muy sesudos, con pruebas al calce, indican que en su parte norte, mucho tiempo atrás, ya había sido visitada por pueblos europeos de la región vikinga. El Istmo de Panamá fue descubierto por el adelantado y explorador español Rodrigo de Bastidas en 1501, en cuya expedición viajaba de polizón Vasco Núñez de Balboa, posterior descubridor del Mar del Sur, y quien por esta hazaña logra ganarse los méritos de la corona y convertirse en adelantado y gobernador del Darién. Sin embargo, después de fundar Santa María la Antigua y producto de disputas políticas con su suegro Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, fue decapitado extrajudicialmente en la ciudad de Acla. Y en materia de disputas políticas hasta nuestros días, la historia sigue repitiéndose en espiral. Un sinnúmero de hechos, todos concatenados, fueron creando el clima propicio para que desde el interior, específicamente en la Villa de los Santos, se fueran dando los primeros pasos para la futura independencia del Imperio Español. Por ejemplo, la acumulación de los desmanes contra la población aborigen desde los inicios de la conquista, el posterior abuso de las autoridades foráneas de turno a nivel local y las enormes restricciones impuestas por la corona durante la colonización
crearon una situación económica insostenible en el Istmo por más de 200 años. La desaparición de las ferias de Portobelo, ya en 1739, fuente de riqueza para la región, deteriora aún más el papel transitista, empobreciendo las ciudades comerciales. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, los aires de libertad, igualdad y fraternidad, quitando lo que dijo el señor cura, preconizados por la Revolución Francesa en 1789, que se daban a conocer a través del primer periódico de la historia de Panamá, la miscelánea del Istmo, y el surgimiento de líderes de la dimensión de José de San Martín, Francisco Miranda y Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Ponte y Palacios Blanco, mejor conocido por Simón Bolívar, que veían en Panamá no solo un simple sitio de paso, sino también un enclave estratégico desde el punto de vista político y militar, se conjugan para sembrar la semilla del movimiento independentista de 1821. Basta parafrasear lo que expresa el libertador Simón Bolívar en su famosa Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815, cuando anhela que Panamá se pudiera convertir como el Istmo de Corinto para los griegos en sitio donde los países y reinos del mundo pudiesen confluir para discutir los grandes intereses sobre la paz y la guerra. Es así como un grupo de patriotas santeños, el 10 de noviembre de 1821, liderados por don Segundo de Villarreal y a semejanza del grito de Morelos en México y el de Ipiranga en Brasil, elevan su clamor al cenit, prenden la mecha de la libertad e irrumpen llamas el deseo de emancipación de todos los pueblos del suelo ismeño, como bien lo expresa el himno de Américo Rengifo y Martín Ambulo. Ciudadanos, lanzad vuestros gritos derramando laureles de amor, y continúa, los santeños las armas empuñan en defensa de su joya de honor, y cierra con broche de oro diciendo: y Bolívar, del sol de Colombia, a los santos el título da, por su fuerza, valor y constancia de los pueblos, la heroica ciudad. La grandeza libertaria del grito de la villa fue radiografiada en aquel memorable discurso que a capela pronunció el poeta, escritor, periodista, activista, político e historiador recientemente desaparecido Álvaro Menéndez Franco, aquel recordado 10 de noviembre desde el balcón de la Alcaldía de Los Santos, y que cientos de personas, entre las cuales mi persona, tuve el privilegio de escuchar desde el Parque Simón Bolívar, y todavía el mayor privilegio de grabarlo en toda su extensión para las futuras generaciones. Fue una joya histórica, emotiva y patriótica de la oratoria que resalta el valor de los héroes santeños y rescata la figura mítica de la heroína Rufina Alfaro de las fauces de quienes quieren desconocerla por la falta de un acta de nacimiento que valide su existencia. Y allí, desde el estrado del ayuntamiento, Menéndez Franco pide luego entonces que también le muestren las actas de nacimiento del valiente Urracá, de Ponca, de Comagre, de Careta o de Panquiaco para sellar su validez. Y cito a Menéndez Franco: los historiadores panameños fundaron la academia en 1925 sin haber ido a una sola facultad, porque la historia comienza por el testimonio oral y después recaba las partidas de bautismo, las partidas de nacimiento y las actas. Pero primero, el primer documento de la humanidad es la genética, porque de otra manera no tendríamos Urracá, ni tendríamos a Ponca, ni tendríamos a Panquiaco, ni tendríamos a Natá, ni tendríamos a Popil, ni a Guarare. Y
y tendríamos a Tolé, porque ningún indígena se bautizaba a menos que Pedro Arias de Ávila no le pusiera la espada en la cabeza. Movidos por la euforia del grito de la villa, que se regó como pólvora por todas las comarcas del interior, Natá, Ocú, Parita, Santiago, el 28 de noviembre de 1821, reunidos en Cabildo Abierto en la ciudad de Panamá, con la autoridad máxima del general panameño José de Fábrega y el decidido apoyo de la Iglesia, se proclama mediante acta la independencia definitiva del Imperio Español y por mayoría, frente a otras alternativas, se decide unirse a la Gran Colombia, conformada además por Colombia, Venezuela y Ecuador, bajo el ideal integracionista de Bolívar. Bolívar, conmovido sobre este hecho, en carta dirigida a Fábrega el 1 de febrero de 1822, se expresa de la siguiente manera: el Acta de Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Sin embargo, durante la unión a Colombia, que fue realizada con intenciones autonomistas que nunca fueron aceptadas totalmente por los colombianos, nuevos vestigios que recrearon parte de lo sufrido durante el dominio del Imperio Español fueron aflorando con el tiempo. El descubrimiento de los yacimientos auríferos de California en 1848, que produjo el fenómeno conocido como la fiebre del oro, trae como consecuencias un gran auge económico en la zona transísmica y la necesidad de construcción de una vía férrea que uniera las costas del Caribe con el Pacífico, la que se materializa a través de una concesión a los Estados Unidos a través del convenio Paredes-Stephen, siendo inaugurado bajo la presidencia de Nueva Granada del panameño José de Ovaldía. Pero así como hubo ese momento de bonanza y gloria, también se agudizaron los problemas sociales y los conflictos entre los panameños y transeúntes y las autoridades estadounidenses que regentaban la ruta del ferrocarril. Tal vez el incidente más notable en este momento histórico fue el conocido como la Tajada de Sandía, ocurrido el 15 de abril de 1856, donde hubo pérdidas de vidas humanas tanto de foráneos como nacionales. Para ubicar los hechos en su contexto histórico, es importante destacar la secuencia de nombres que recibió la entidad político-administrativa a la que estuvo Panamá unida luego de su independencia en 1821. Primero la Gran Colombia, que en 1831 pasa a denominarse Nueva Granada con la separación de Ecuador y Venezuela. Posteriormente Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente República de Colombia, como amaneció denominada el 3 de noviembre de 1903, día de nuestra independencia. Los diferentes conflictos intestinos surgidos en Colombia a mediados y finales del siglo XIX, que de una u otra forma se extendieron a nuestro suelo patrio, sumados al centralismo de Bogotá y la falta de atención en los servicios más básicos como salud, educación, fueron agravando la situación del Istmo. Todas estas condiciones adversas comenzaron a servir como caldo de cultivo para que afloraran los sentimientos independentistas que se vieron materializados por diferentes movimientos separatistas que procuraban un mejor destino para el país. El primero de ellos ocurrió el 26 de septiembre de 1930, liderado por el general José Domingo Espinar, comandante militar del Istmo. Sin embargo, a instancia del libertador Simón Bolívar, se reintegra a Nueva Granada el 11 de diciembre del mismo año. En 1931, el general Juan Eligio Alzurú, al conocer de la separación de Ecuador y Venezuela de la Gran Colombia, lidera un movimiento separatista que no tuvo mayor éxito por sus connotaciones dictatoriales. En 1840, comandada por el aguerrido general panameño
José Ramón del Carmen de Herrera y Pérez Dávila, Tomás Herrera, se consume la tercera separación efectiva, motivada por las constantes guerras fratricidas que se daban en el suelo granadino y que estaban sumiendo al país en una era de caos. De esta forma se constituye el general Tomás Herrera como jefe del Estado Libre del Istmo hasta 1841. Herrera está íntimamente ligado a nuestra cultura local, no solo por el nombre de la provincia, el parque o la escuela, sino porque su querida hija Carmen Herrera de Paredes reposa en ese nuestro campo santo, en cuya parte superior frontal reza el epígrafe latino Ique epita eternitas, aquí comienza la eternidad. El general Herrera muere en combate en las calles de Bogotá a los 49 años, el día 5 de diciembre de 1854, corregido por nuestro primo Juan Manuel Pérez de Gracia, porque en la estatua de nuestro parque dice 4 de diciembre de 1854. No se puede hablar de nuestro Panamá del siglo XIX si no destacamos a la tal vez figura más ilustre del 19º Nacional, el doctor Justo Arosemena, abogado, político, escritor, diplomático, economista y filósofo, nacido el 9 de agosto de 1817, creador de la tesis del Estado Federal de Panamá y a la postre primer presidente efímero del mismo casi 3 meses, posición de la cual renuncia por desavenencias con la Convención Constituyente del Estado y con el gobierno central colombiano. Fue un fiel creyente de las ideas autonomistas que planteaban los periódicos de la época y que defendió desde sus cargos en la Cámara de Representantes, igualmente como senador ante el Congreso y como constituyente. El sociólogo y profesor universitario Marco Gandásegui, en su artículo Justo Arosemena y sus lecciones para el siglo XXI, describe a Arosemena como una figura que ocupa un lugar privilegiado en la historia panameña. Su contribución al ordenamiento jurídico trascendió fronteras. Asimismo, su compromiso con la identidad nacional ocupó un papel estratégico en el accionar político. En este sentido, fue insistente su planteamiento de crear la Alianza de América Latina para enfrentar el expansionismo norteamericano. Es interesante el planteamiento del propio Justo Arosemena en su ensayo de 1846, Principios sobre moral política, redactados en un catecismo, sobre los conceptos de igualdad y libertad, así como el derecho al sufragio del cual la afirma. Los sufragantes necesitan desplegar toda su honradez para resistir los embates de los partidos y que nunca deben adoptar otra guía en su conducta que su propio convencimiento acerca del mérito de los ciudadanos por quienes sufraguen. La guerra fratricida de los 1000 días, 1130 días para ser más exactos, ocurrida entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, deja vestigios que todavía pueden verse y sentirse en las famosas trincheras de Penonomé, que en algún momento recorrimos, buscando entre sus montículos de piedra un poco la esencia del papel que tuvo el que algunos llaman el primer guerrillero de América, el general Victoriano Lorenzo, traicionado, condenado injustamente y vilmente fusilado a los 36 años, ya en tiempos de paz, en el sitio de las Bóvedas, el día 15 de mayo de 1903. Otro hecho que tuvo trascendencia notable en nuestro devenir histórico fue la concesión colombiana para la construcción de un canal por los franceses, que inicia sus trabajos en enero de 1881. Sin embargo, la falta de planificación y desconocimiento de la región, el clima imperante, la falta de control y conocimiento en el tratamiento de las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla fueron diezmando el proyecto. Dos hechos interdependientes se fueron gestando en paralelo en dos escenarios distintos: el movimiento emancipador de Panamá y la futura negociación del Tratado del Canal en Washington, cada uno con actores diferentes en primer plano.
Las negociaciones entre Colombia y los Estados Unidos, iniciadas en 1901 para la construcción del canal interoceánico, se prolongaron por 2 años, mientras en el Senado estadounidense se desarrollaba la guerra de las rutas entre los congresistas que defendían la ruta por Nicaragua y aquellos que defendían la ruta panameña. En 1902, la nueva compañía del canal francés se aviene a vender a los Estados Unidos sus bienes y propiedades en el Istmo por $40 millones y mediante la ley Spooner se recomienda al presidente norteamericano negociar a la mayor brevedad posible un tratado canalero con Colombia. La negociación concluye con la propuesta del Tratado Herrenhay, el cual el Congreso colombiano rechazó, haciendo gala de una miopía sin precedentes, como recientemente en tono de queja lo ha expresado el actual presidente del vecino país. A partir de entonces se pone en funcionamiento una trilogía franco-estadounidense panameña que con diferentes motivaciones perseguía un mismo fin: separar a Panamá de Colombia para construir un canal. Tal como lo expresa el prócer José Agustín Arango, abogado, figura prominente de la sociedad panameña, senador por el Departamento de Panamá al Congreso Nacional y posterior presidente de la Junta Provisional de Gobierno, en sus datos para la historia de la independencia del Istmo proclamada el 3 de noviembre de 1903, y abro comillas: la única manera de salvar al Istmo de la ruina a que se le conducía era la separación de Colombia y, una vez consumada esta, negociar un tratado con los Estados Unidos que garantizara la construcción de la vía por un lado y de la estabilidad de la independencia por el otro. Cuenta el prócer Arango el sigilo con que se manejó la conjura, evitando por discreción protectora involucrar a una gran cantidad de personas hasta no adelantar algunas gestiones de apoyo en los Estados Unidos que eran realizadas por el capitán J.R. Beers, agente de fletes de la entonces Compañía del Ferrocarril de Panamá. En este interín se suma al prácticamente anónimo movimiento el doctor Manuel Amador Guerrero, médico de la misma Compañía del Ferrocarril, quien conjuntamente con el joven Constantino Arosemena, cuyas ideas y patriotismo eran ampliamente reconocidas, y el propio José Agustín Arango, constituyen la Junta Separatista en ciernes. A solicitud del propio doctor Amador Guerrero, él viaja a los Estados Unidos a consolidar el apoyo norteamericano para lograr los objetivos que se planteaban en Panamá. En ese viaje conversa con Philippe Bunau-Varilla, ex ingeniero en jefe del fallido canal francés, y le encarga para que realice conversaciones con el gobierno de Estados Unidos en torno a la posibilidad de un tratado sobre la construcción del canal una vez que Panamá lograra obtener su independencia. No hay la menor duda que ya el movimiento era de dominio público, no solamente en Panamá, sino en las altas esferas del gobierno colombiano, tanto que es enviado a las costas de Colón el batallón Tiradores, contingente armado de 500 hombres al mando de los generales Tovar y Amaya, con la intención de sofocar cualquier intento de sublevación popular, sobre todo en la ciudad capital, sede del gobierno local. Por instrucciones y argucias coordinadas con el superintendente general del ferrocarril, coronel Schaller, solo pudieron desplazarse por la vía férrea a la ciudad capital los generales colombianos recién llegados, dejando a su tropa a la espera de un nuevo tren que nunca se habilitó. Todas estas informaciones apresuraron la independencia que estaba programada realmente para el día siguiente, 4 de noviembre. A esta altura de los acontecimientos ya se habían girado instrucciones para que el general Domingo Díaz recogiera y estuviera al frente del pueblo en la plaza de Santana, esperando los anuncios. De igual forma, se había asegurado el apoyo irrestricto del general Esteban Huerta, jefe de las tropas que guarnecían la comandancia en la plaza y otros puntos del departamento. A las 5 de la tarde del 3 de noviembre, por orden del general Huerta, fueron apresados y sometidos los generales colombianos, lo que provocó un cruce de cañonazos entre el buque de guerra colombiano Bogotá,
anclado en la bahía de Panamá y la guarnición de las bóvedas. Al mismo tiempo, fueron enviados emisarios a convencer de su retirada hacia Colombia del batallón Tiradores que había quedado al mando del coronel Torres en la ciudad de Colón, tarea que fue lograda con éxito mediante la sugestiva presencia persuasiva de 2 buques de guerra norteamericanos anclados cerca de la costa. Siendo las 9:50 de la noche del 3 de noviembre de 1903, se reunió el Consejo Municipal del Distrito Capital en sesión extraordinaria y solemne para proclamar la independencia del Istmo, auscultando a los representantes presentes si estaban dispuestos a adherirse y secundar ese movimiento político bajo juramento de sacrificar sus intereses y vidas y hasta el porvenir de sus hijos si fuere necesario. Aprobada por unanimidad, se resuelve llamar a un cabildo abierto a las 3 de la tarde del 4 de noviembre, convocando a todo el pueblo en general y a todas las corporaciones públicas, civiles y eclesiásticas frente al Palacio Presidencial de la República de Panamá. De igual manera, se aprobó enviar sendo telegrama al presidente de los Estados Unidos informando sobre la separación del Istmo del resto de Colombia y esperando de parte de ellos el reconocimiento del nuevo gobierno panameño, reconocimiento que se da apenas 2 días después de la misiva. El 4 de noviembre, mientras se constituye la nueva república, se designa una junta de gobierno compuesta por los señores don José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás Arias, siendo las 4 de la tarde del día 4 en el Parque de la Catedral ante numeroso concurso y en medio de aclamaciones de júbilo, finalmente se firma el acta de independencia cuya tarea de redacción había sido confiada a don Eusebio A. Morales en compañía de don Carlos A. Mendoza y Juan Antonio Enrique. Dados los hechos, surge la figura del chitreano Antonio Burgos, cuyo busto reposa en el lado oeste de nuestro Parque Unión, coterráneo, a quien se le encomienda la tarea de transmitir la buena nueva a los pueblos del Golfo de Panamá hasta la provincia de Los Santos. Misión cumplida a cabalidad a través de una travesía inicialmente nocturna y comprometida, embarcado a riesgo en la lancha de gasolina Campo Serrano y esquivando a posibles tropas colombianas en el área. Por eso es que cada pueblo de este recorrido celebra la adhesión a la gesta del 3 de noviembre con apenas días de diferencia. Antón y Natal el 5 de noviembre, Penonomé el 6 de noviembre y Santiago y Chitré el 9 de noviembre. En sus memorias, José Agustín Arango, presidente de la Junta Provisional de Gobierno, define a Burgos como un valeroso y resuelto patriota que arriesgó su vida en el holocausto de la patria. Sería muy largo, en tan breve espacio de tiempo, especificar las numerosas acciones que tuvieron que realizarse en el nuevo Estado para ir resolviendo las nuevas, ingentes y urgentes tareas de concientización y reconstrucción nacional para la solución de los grandes problemas sociales y económicos que aquejaban al Istmo, heredados de su Unión Voluntaria Colombia, y sobre todo para insertarse de manera formal y con pleno derecho y reconocimiento en el contexto de las naciones libres del mundo. Por eso, en esta mañana solo haremos una breve reseña de algunos acontecimientos importantes que a nuestro juicio marcaron positiva o negativamente nuestra historia como república libre y soberana hasta nuestros días. La criticada por la historia negra firma del Tratado Jaibunó-Varila, que ningún panameño firmó, sobre la construcción del Canal de Panamá el 18 de noviembre de 1903, hecho sobre el que algunos autores, como el minero Jesús Plinio Cogli, de alguna manera reivindica la figura del legendario ingeniero francés por el contexto histórico en que se dio dicho contrato y sus consecuencias a largo plazo. La aprobación de la primera Carta Magna de Panamá en febrero de 1904 por la Convención Nacional Constituyente, conformada por 32 miembros, 16 conservadores y 16 liberales, y la elección por mayoría absoluta del doctor Manuel Amador Guerrero, oriundo de Turbaco, Colombia, como primer presidente con el honroso título de fundador de la República.
la inauguración del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914, las luchas históricas por el rescate de la soberanía nacional en la zona canalera, centrada fundamentalmente en la abolición del concepto a perpetuidad y la devolución de esta faja de tierra y el canal a sus legítimos propietarios, entre ellas la siembra de banderas el 3 de noviembre de 1959, el fatídico 9 de enero de 1964 con sus 21 mártires y la firma de los nuevos tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977, el golpe de Estado de 1968 y la invasión por Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, el regreso técnico a la democracia en 1990, la entrada definitiva de Panamá en la zona del canal el 31 de diciembre de 1999 a las 12 del mediodía, la ampliación del canal con su referéndum el domingo 22 de octubre de 2006 y su inauguración el 26 de junio de 2016. También podemos mencionar algunas curiosidades presidenciales, la mayoría de ellas tomando como base las informaciones obtenidas del libro 100 años de gobierno de nuestro vecino y amigo desaparecido, Abel Abraham Córdoba Araba. Hasta el presente han ocupado el Palacio Presidencial 72 dignatarios elegidos de manera directa o indirecta o designados de acuerdo a las normas vigentes en su momento. De esos 72 mandatarios por su profesión han sido empresarios 27, abogados 16, médicos 12, ingenieros 6, economistas 6, militares 3, administradores 1 y educadores 1 solo. El más viejo al asumir la presidencia fue Pablo Arosemena, a los 76 años. Los más jóvenes, Tomás Gabriel Duque y Aristide Royo, a los 38 años. La única mujer, Mireya Moscoso. 3 veces presidente, doctor Belisario Porra, 1912, 1918 y 1920, y el doctor Arnulfo Arias Madrid, 1940, 1949 y 1968. El periodo presidencial más corto fue el de Ernesto Jaén Guardia, segundo designado de Arnulfo Arias, 2 horas con 40 minutos, el 9 de octubre de 1941. No cobró la quincena. Hoy, a 122 años de nuestra independencia de Colombia, escuchamos con asombro plañideras voces provenientes de las más altas autoridades colombianas que de manera trasnochada y denigrante todavía quieren hacerse eco del memorial de agravios de Panamá, cuando Rafael Reyes, presidente de la delegación colombiana en misión especial en Estados Unidos, no ha respetado su derecho, señalaba. Estados Unidos no ha respetado su derecho por un golpe de cuartel en aquel pedazo de tierra Panamá y ha permitido que por conquista, incruenta pero siempre conquista, le arrebaten la parte más importante del territorio nacional, lo que Colombia siempre ha considerado como un legado divino para el inocente uso de la familia americana. Tal vez lo dicen para distraer la atención o porque aún nuestro istmo aparece gráficamente en un espacio privilegiado de su escudo nacional. Pero también, a 26 años de la devolución definitiva del Canal de Panamá, voces agoreras del norte tampoco digieren ni aceptan de buena gana que hoy Panamá, por derecho propio y a través de una lucha generacional, es completamente dueño y soberano de la franja canalera. Recordemos en este mes de noviembre que celebramos hoy, que el Día de la Patria son todos los días, que la máxima representación formal de la patria está en nuestros símbolos patrios, el himno nacional, letra, autoría del Jerónimo de la Osa y música de don Santos Jorge, el escudo nacional ideado por don Nicanor Villalaz y pintado por el alemán Max Lem, la bandera panameña cosida por María Osa de Amador, esposa del primer presidente de la República, Manuel Amador Guerrero, y creada por Manuel Encarnación Amador Terrero,
hijo del primer matrimonio de Manuel Amador Guerrero con la veragüense María de Jesús Terrero. No quisiera terminar sin contar una historia. Hace tiempo visitaba a un familiar en el Hospital Gustavo Nelson Collado Ríos y mientras esperaba observé que a alguien se le ocurrió la feliz idea de colocar una mesa con libros para la lectura de quienes vegetan en la sala de espera. Por alguna razón, tal vez por instinto, mi mirada se dirigió a un pequeño y viejo libro de páginas manchadas por el tiempo y sorpresa. Su encabezado me transportó al tiempo de mi niñez y allí estaba con una portada diferente, pero con el mismo título: Hace falta un muchacho, de Arturo Cuyas Armengol, cuyas reflexiones eran nuestro pan de cada día en el salón escolar, dirigidos por las amorosas y orientadoras maestras. Lo abrí rápidamente al azar porque sabía que tenía que dejarlo para un próximo lector y como por arte de magia, allí estaba el inicio del capítulo 10 titulado Patria, y su primera reflexión planteaba, abro comillas: hay tres amores que son sagrados para el hombre: el amor a Dios, a la familia y el amor a la patria. Al primero se le llama religión, al segundo cariño y al tercero patriotismo. Y más adelante prosigue el autor, y abro comillas: se sirve a la patria trabajando con ahínco para su prosperidad y riqueza en el campo, en el taller, en la fábrica, en la escuela, en todos los organismos de la vida nacional. Y proseguía: la práctica de las virtudes cívicas hace al hombre robusto y fuerte para soportar los combates de la vida. La disciplina en la familia es la base de la sociedad. El respeto y la obediencia a los padres habitúan al ciudadano a respetar las leyes que son mandato de la nación. El trabajo asiduo es el enemigo mayor de la pobreza y la pobreza el mayor enemigo de la patria. Y más adelante señala: cuando el verdadero patriotismo alienta, es el hombre capaz de las mayores proezas, pero no hay que confundir con este noble sentimiento la patriotería, que es como el oropel comparado con el oro. De la patriotería se ha dicho que es el último recurso de un bribón, porque el patriotero, que nunca lleva patria en el corazón, sino en la lengua, la evoca y la hace servir de pantalla para encubrir sus pérfidos y ambiciosos designios. Editado en 1913, hace 112 años, y parece que nunca ha perdido vigencia. Por todo lo expuesto, preguntémonos hoy qué es y dónde tiene la patria grande o la patria chica su morada. La patria, lo dice el insigne poeta, son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la distancia, desde la infancia, sin tregua recorrió. Son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió. La patria grande o chica tiene su morada en las protestas cívicas de un grupo de mozalbetes chitreanos que de los años 60 del 19, que contamos en nuestra novela El zorro chitreano, y que por estos parajes en algún momento de sus aventuras le echaron tierra a los ojos a sus captores. La patria tiene su morada en los versos fervorosos de Chamarín y de tantos otros recogidos por la décima y la copla en Panamá de los esposos Zárate, premio Miró en 1952, en la velocidad de Loyola Beach, en los puños de Durán y Ateína, en los salvamentos de Mariano, en los saltos de Saladino, en Delmira Pierre Racines, la eterna baloncetista del 38, fallecida recientemente esta semana a los 107 años, y el rojo futbolero de nuestra camiseta mundialista, solo por mencionar algunos. En los desfiles, a campo traviesa con los pies descalzos y enlodados por los suelos, pero con nuestro tricolor cargado con orgullo por nuestros niños indígenas. En los simples pregones mañaneros de camarones baratos para el acompañe del arroz. En el trabajo honesto en el campo, la montaña, el mar o la ciudad, para pedirle a la tierra el pan para sus hijos hasta que ellos puedan emplumar. En la solidaridad con el hermano, el amigo o el vecino que nos deja para siempre. En los ojos
color de miel de la hermosa empollerada que luce con orgullo nuestro traje nacional. En la misma patria extensa e intensa de Rubén, en la melodía del calipso o la armonía de los combos nacionales, en las murgas, en las improvisaciones de los pulladores y en las salomas campesinas, en la mixtura indígena, negroide y española que circula por nuestra sangre, en el pujador, la caja y el repicador que juntos forman un arpegio de notas que llegan al alma, en la fresca fragancia inconfundible de los vientos del norte en diciembre o en el cálido aroma de las primeras aguas del invierno de mayo que la llueve, en el recuerdo de los primeros amores juveniles, en esa lágrima que aflora cuando lejos sientes el rumor imaginario y emocional de nuestra música vernacular o de una cantadera fugaz y te llega como por encanto la oda de Miró. Quizás nunca supiera que te quería tanto si el hado no dispone que atravesar el mar. Hoy, cuando viejos y nuevos fantasmas amenazan nuestras costas para aprovecharse, como siempre lo han hecho, de nuestra privilegiada posición estratégica heredada de Dios, el único antídoto frente a esas antiguas y recientes amenazas es la unidad nacional, que debe estar fortalecida y cimentada por el respeto de los ciudadanos a las autoridades públicas, pero sobre todo por el respeto y la subordinación natural de esas autoridades públicas a la majestad del verdadero y único soberano que es el pueblo panameño. Hoy, en este recinto, y no se sabe si en las postrimerías de nuestra presencia por estos lares, tenemos que resaltar y destacar de manera contundente, sobre todo en el mes de la patria, el papel protagónico y decisivo de 90 años de historia de la Universidad de Panamá, y óigase alto y claro, de la más importante y prestigiosa casa de estudios superiores del país en sus decisivas luchas por las reivindicaciones más nobles del pueblo panameño y en la que todos, tirios y troyanos, han salido beneficiados. A veces recuerdo al máximo poeta de la patria, revuelvo la mirada y siento espanto y me pregunto, ¿qué hemos hecho de ti, general Tomás Herrera, estadista, héroe de Boyacá y Ayacucho? ¿Qué hemos hecho de ti, Justo Arosemena, estadista y patriota sin límites? ¿Qué hemos hecho de ti, Manuel Amador Guerrero, estadista, anciano y luchador, padre de la patria grande? ¿Qué hemos hecho de ti, Belisario Porras, estadista, azuerense, orejano sin par y visionario? Se me acabó la lista. Muchas gracias. Bendiciones a todos y que Panamá nos bendiga.